Megantoni en vivo. Desde estos momentos, infórmate en 5 minutos de las noticias más resaltantes del día. Oka maika kitayiteri no naiga ki akoti magani la kamisea kai maika nunca taiga kimbirani aiga kimbirani aganchi kai koneata koyetanangi chirira oka distrito kai Megantoni kai aka uniaganira Megantoni en vivo. Yugarita baye girorira rentas ashi Megantoni kai maika oka shiriagarini iragabea ke irampiteta koiga kerora licencia Irorotari irantantaiga na kimparorira iragabea kini impimanta bayega na kiera timaiga chirira Megantoni kinirira. El objetivo principal de esta campaña de tributación de los tributos municipales es que nosotros los pobladores conozcamos a detalle cuáles son los tributos que administra nuestra municipalidad, como el impuesto predial o las licencias de funcionamiento, cuáles son los requisitos para la formalización, y la meta es que nosotros como pobladores podamos incursionar poco a poco en los ingresos o en la recaudación que tiene nuestro municipio y hacerla sostenible a través del tiempo. Queremos nosotros orientarlos, ayudarlos a formalizarse en beneficio no solo de la población, sino de la calidad de vida. Rentas Megantoni no llegará por sorpresa a las comunidades nativas en mayo, sino que ya hizo un trabajo previo de sensibilización con los jefes de cada comunidad. Kamosotako egirorira aikiro registro civil Oka mayoke iriaiga que ingamusoiga kirira maganiro timaiga chirira Megantoni kinirira inchiringa koiga quien para ashi ontimaiga nakira ideneite maganiro timaiga chirira distrito koi Megantoni. Es por ello que por la preocupación de nuestro señor alcalde se tramitó esta gestión para que personal de RENIEC pueda estar en 5 comunidades principales de nuestro distrito. Los trámites se harán del 19 al 26 de mayo en Miaría, Nueva Luz, Nuevo Mundo, Quirigueti y Camisea, los cuales son cambio de domicilio, caducidad, inscripción de menor de edad, cambio de estado civil, rectificación de nombres, entre otros, con un pago dependiendo del trámite entre 16 y 35 soles en un agente del Banco de la Nación de la comunidad. Según un sondeo general de registro civil, faltan tramitar 5.000 DNI más. Efectivamente, todavía tenemos ciudadanos en un aproximado de unos 5.000 que se ha ido haciendo una encuesta y se ha estado levantando una línea de base en lo que es las comunidades nativas. Entonces sí, tenemos un buen número y asimismo tenemos ya conversado con RENIEC para que estos trabajos se vayan realizando mensual o de repente bimensual, ¿no? Gata taito baiga koti ikitagite takotira intanka itakira itiomia yini ataba yogenganira anta incubadora kai. Irorotari maika oka proyecto yantaiga na kirira akatimaiga chirira Camisea kai. Tenemos 220 huevos exactamente que se está incubando. Acá en esta incubadora van a estar 18 días. Ya eso es el tiempo que van a estar acá los huevitos a esta temperatura, ¿no? A 37 de grados centígrados y 58 de humedad, ¿no? Después de los 18 días lo pasamos acá a la nacedora, ¿no? La incubadora viene acompañada de la nacedora. ¿Ya? A partir de los 18 días los huevitos los vamos a trasladar de acá a la nacedora, ¿ya? Acá 3 días vamos a ya estar teniendo los pollitos ya naciendo. Hogarita bayerenchi saneamiento básico ashi Camisea que iriroeri yogia koiga quiero ogonqueta kota quien para pozo tubular ashi inoshika tantaiga quien parori irinia tesa anquiari. Ya se tiene la buena pro de la perforación del pozo tubular. Este pozo tubular es de dimensión de 56 metros, ha sido una licitación pública que actualmente ya se tiene ganador y estamos a la espera de la firma del contrato. Y el día de inicio es la quincena del mes de mayo y terminando a fines del mes de junio. Además se cuenta con la construcción de un reservorio de gran capacidad. La dotación de la población es de 220 familias.
Eso incluye una proyección de 20 años y a todos los visitantes que actualmente está acogiendo la municipalidad en lo que es la obra de contingencia, ¿no? Acá quien taigarira nane kiegi megantoni kinirira maika untima que 10 megabytes ashi internet irorotari irogotan taiga na quien parorira istanki bantaiga quiera anta virtual que. Hay un proyecto más que vamos a lograr. Vamos a ver en qué forma de educación que vamos a hacer en el Banco Rural. Nosotros vamos a responder con estos en internet, como ya vamos a ver qué forma. El día lunes ya está aprobado este proyecto, ya hay unas instalaciones y también sigue adelante, compañeros, profesores, educar nuestros futuros de la Colombia en forma de estas organizaciones. Maika tsungatapa kanonia iga kiempira okamani kamantantaganchi koneta koyetanangichirira aka otimaganira distrito koi megantonikai. Maika nunganta iga kiempira aikiro no nebiga kiempira pinje misanta iga kirora umataen para aikiro no nia iga empira.